Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Quien les habla es el profesor Juan Pablo y les doy la bienvenida a estas sus clases virtuales. Yo estoy a cargo del curso de lenguaje y el tema que vamos a ver el día de hoy concretamente es sobre el uso de las mayúsculas, ¿no? Para el uso de las mayúsculas hay ciertas reglas que nosotros debemos tener en cuenta antes de poder escribir una oración o un enunciado. Tenemos que tener en cuenta ciertas reglas, ¿no? Porque pareciera que fuera fácil escribir mayúsculas, como sabemos, la mayoría, ¿no? Que los nombres de las personas, los nombres propios, se usan mayúscula y los nombres comunes se pueden decir, los sustantivos comunes son en minúscula. Eso es verdad, ¿no? Eso te puede ayudar a poder distinguir de manera inmediata si se escribe con mayúscula o minúscula. Pero hay cosas que de repente saltan a esa regla que nosotros conocemos, ¿no? Y es por eso que vamos a especificar y vamos a detallar qué tipo de palabras se escriben con mayúscula o no se escriben con mayúscula. Bien, vamos a empezar entonces con una definición de las mayúsculas, ¿no? Para tener en claro el contexto de lo que vamos a explicar el día de hoy. Bien, la letra mayúscula es la letra que en relación con la minúscula presenta mayor tamaño. O sea, gráficamente el tamaño es más grande. Y también generalmente distinta forma. Quiere decir que se va a escribir de manera diferente. O sea, la forma es distinta, ¿no? La forma, ambas son A, pero la forma de escribir es distinta, ¿no? Como vemos en el ejemplo, la mayúscula es un poco más grande, ya la conocemos, y la minúscula, obviamente, también ya la conocemos. Bien, ahora, estas mayúsculas sirven para distinguir y jerarquizar, ¿no? Las palabras. También nos van a clarificar y nos van a facilitar una mejor comprensión de lo que estamos leyendo. Recuerda que para poder tener una mejor comprensión de la lectura necesitamos saber dónde o no se escribe con mayúsculas, dónde debería ir, ¿no? En tal caso, si vemos un texto que está mal escrito, que algunas cosas deberían ir con mayúscula o minúscula, recuerda que las mayúsculas ponen mayor énfasis a la palabra, ¿no? Es más importante, ¿no? De quién estamos hablando. Bueno, entonces vamos a continuar. Se usan las mayúsculas en los nombres propios, ¿no? Los nombres propios, como ya le hemos dicho, algo general, ¿no? Por ejemplo, Héctor, Luisa, Armando, son nombres de persona, ¿no? En este caso tenemos Puerto Rico, un nombre de país que se escribe con mayúscula porque son nombres propios. García, que es un apellido, Jorge, Emilio, ¿no? Todos estos son nombres propios, ¿ya? Y las minúsculas se van a usar con los nombres comunes. Ejemplo, casa, disco, cuaderno, país, computadora, mamá, ¿de acuerdo? Etcétera. Todos los nombres comunes o sustantivos comunes van a ir con minúscula, ¿no? Y los nombres propios con mayúscula. Bien. Las oraciones comienzan con mayúscula y siempre van a terminar con punto, ¿no? Siempre van a terminar con punto cualquier oración. Empieza con mayúscula y se cierra con el punto y final, ¿no? Ejemplo, eh, los niños juegan en el patio. Bueno, quiero aclarar que he dicho siempre se cierran las oraciones con punto final. No, eso es falso, ¿no? Porque puede ser que continúe la oración. En tal caso, siempre se van a cerrar con punto, cada oración, ¿no? Para tener un mayor entendimiento, ¿ya? Entonces, empiezan con mayúscula y terminan en punto. Los niños, ejemplo, los niños juegan en el patio. Verificamos que la primera letra que escribimos en la oración siempre irá con mayúscula, ¿no? Y en tal caso tiene un punto, ¿no? Que va a separar quizás otra oración o va a terminar esta oración.
¿sí? En tal caso, ¿es la única letra en mayúscula que debería ir en la oración? No, puede haber dentro nombres propios que pueden escribirse con mayúscula, pero la primera letra que inicia en cada oración se escribe con mayúscula. Y a parecer, esto que sabemos, o sea, lo sabemos, ¿no? Sabemos que se escribe de esa manera, pero en la práctica se ve otra cosa, ¿no? En la práctica a veces por escribir de manera rápida, escribimos todo así y eso está mal, ¿no? Está mal, no debería escribirse de esa manera. Otro ejemplo tenemos, mi papá me compró un cuaderno. Esta primera letra de la oración se va a escribir con mayúscula, ¿no? Mi papá me compró un cuaderno y se cierra con punto. ¿Bien? La mayoría de las veces usamos la letra mayúscula solo al inicio de la palabra, ¿no? O sea, esto es algo general, ¿no? Prácticamente siempre, ¿no? Esto debe hacerse en los siguientes casos, ¿no? Vamos a ver en qué casos se va a utilizar esta mayúscula al inicio de la palabra, ¿no? Primero, respetando los signos de puntuación, ¿de acuerdo? Respetando siempre los signos de puntuación, ¿no? A. Siempre debe escribirse con letra mayúscula la primera palabra de un escrito y la que vaya después de un punto. Acuérdate que ya te hemos dicho y te he explicado que las palabras que comienzan la oración se escriben. La primera letra es con mayúscula, sí o sí. ¿No? Ejemplo, hoy no iré a la escuela. Fíjate, ahí hay una oración y se escribe con H mayúscula porque está iniciando la oración. ¿No? Hoy no iré a la escuela. Punto. Mira, continúa otra oración, ¿no? En este caso sería punto y seguido, ¿no? Mañana sí. Este mañana también se escribe con mayúscula. Recuérdalo, ¿ya? Este mañana también se escribe con mayúscula. ¿Por qué? Porque está iniciando después de un punto. Todo lo que inicia después de un punto se escribe con mayúscula y se cierra también con punto. Bien. B. Se escribe con mayúscula, ¿ya? La palabra que sigue un signo de interrogación. Fíjate, ¿no? Si tú haces una pregunta directa, vas a encerrar esa pregunta con dos signos de interrogación, ¿no? Al- a continuación, te está diciendo que va a ir con mayúscula si se encuentra un signo de interrogación o de exclamación. Pero si se interpone una coma, un punto y coma, ¿de acuerdo? O dos puntos, ya no se escribe con mayúscula, se escribe con minúscula. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Siempre se va a escribir con mayúscula cuando veas que se cierra un signo de interrogación o un signo de exclamación. Pero si se interpone una coma, punto y coma o dos puntos, ya no se escribe con mayúscula, se escribe con minúscula, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. ¿Dónde estudiarás? ¿De acuerdo? Está cerrando una pregunta y no vemos ninguna coma, ni un punto y coma, ni dos puntos. Simplemente está cerrando la oración. Eso quiere decir que a continuación, al costado, ya no es necesario poner punto, sino que el punto lo cierra la interrogación. Si tú te das cuenta, hay un punto también ahí. La interrogación cierra siempre con un punto. En tal caso, la siguiente oración que sigue al costado sería en mi casa, ¿no? ¿Dónde estudiarás? Cierras interrogación y sería en mi casa. Punto, también cerramos. C, ¿ya? Se va a escribir con mayúscula después de los dos puntos, pero siempre y cuando que se reproduzcan palabras textuales, ¿no? Como queriendo dar un enunciado, ¿no? Si nosotros hacemos una oración como que alguien quiere decir algo y va a pronunciar un texto que quiere expresar, entonces se va a escribir con mayúscula. Por ejemplo, fíjate, mi mamá me dice siempre, dos puntos, alguien va a enunciar un texto. En este caso, ¿quién va a ser? Tu mamá, ¿no? Fíjate, mi mamá me dice siempre, dos puntos, abro comillas, porque voy a hacer la denotación que quiere decir algo, ¿no? Tienes que venir temprano. Cierro comillas, ¿de acuerdo? Y le pongo punto. Esta palabra que empieza con tienes, ¿de acuerdo? Se escribe con mayúscula, ¿por qué? Porque hay alguien que quiere reproducir un enunciado, ¿no? De forma textual, ¿no?
Es como si alguien quisiera dar un enunciado. Y tú escribes, otro ejemplo te digo, escribes, Sócrates dijo, dos puntos, ¿ves? Va a dictar una frase. Solo sé que nada sé. ¿Ya? Si lo abro entre comillas, tendría que escribir con mayúscula porque se está dictando un enunciado, ¿no? En texto. Bien. Entonces, primero es respetando los signos de puntuación y ahora vemos que van a ir en mayúscula al inicio de algunas palabras dependiendo de su función o categoría, ¿no? Las palabras sabemos que están divididas por categorías y eso va a depender de cómo podamos utilizar las mayúsculas. Bien, por ejemplo, los nombres de personas o animales, los nombres tanto de persona o de animales se escriben con mayúscula. Ejemplo, tenemos, mira, María, Pedro, Francisco y Jorge son amigos. Estamos dictando nombres de personas, ¿no? Nombres de personas y sabemos que los nombres son propios, ¿no? Son personales y por este motivo se escriben con mayúscula, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que dice, mi perro Bobby es muy juguetón. O puede ser inteligente o puedes ponerle cualquier adjetivo, ¿no? En este caso, mi perro Bobby. Bobby es el nombre personal, digamos, un nombre propio, no digamos personal porque no es persona, es un nombre propio que le pertenece al perro, ¿no? Entonces, esos nombres propios se escriben con mayúscula. Bien. B. Nombres geográficos, ¿no? Se refiere a nombres de continentes, países, ciudades, montes, ríos, lagos, mares u océanos, ¿no? Los nombres geográficos, ya que son propios, se escriben con mayúscula. Ejemplo, América, Europa, que son continentes, muy bien. Perú, ¿no? Lima, Pacífico. ¿Qué es Pacífico? Bueno, el mar, ¿no? Mar, ¿no? El mar Pacífico. O océano, perdón, océano Pacífico. Tenemos Rimac, ¿no? Que sería un distrito, y Lince también. Son nombres propios que denotan que se escriben con mayúscula, ya que se refieren a lo que hemos estado nombrando, ¿no? Nombres geográficos, ¿no? Lugares, a eso se refiere. C. Bueno, antes de pasar a la C, vamos a ver una nota, ¿no? Cuando un artículo forme parte oficialmente del nombre propio, ambas palabras comenzarán con mayúscula. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo el perro, ¿no? Bueno, por empezar la oración, el perro se va a escribir con E mayúscula, ¿no? Pero imagínate que la frase el perro estuviera al medio de la oración. Se va a escribir ese artículo el con mayúscula o minúscula. Con minúscula, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, eh, mi tío me hizo ver el perro de la esquina, ¿no? Mi tío me hizo ver el perro. Ese, el perro, el artículo el, ¿va con mayúscula o minúscula? Obviamente que va con minúscula porque es un artículo. Pero ¿qué te está diciendo aquí, no? Cuando el artículo forme, o sea que pertenece oficialmente al nombre propio, tanto el artículo como el nombre van a comenzar con mayúscula. Ejemplo para que puedas entender. El Salvador, ¿de acuerdo? El Salvador, que es un país, ¿no? Tanto el, que es un artículo, como Salvador se convierten en nombres propios, ¿no? La Habana, el lugar, ¿no? ¿Ya? La Habana, un artículo más el nombre. Entonces los dos se escriben porque forman uno solo, ¿de acuerdo? Uno solo. Y ambas se escriben con mayúscula. Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles. Los Andes también. En este caso, el comercio, fíjate, un diario, el comercio, ¿no? Se escriben con mayúscula porque ambos pertenecen, forman parte de uno solo, ¿no? Forman parte del nombre. ¿Bien? C. Todos los apellidos también se escriben con mayúscula, ¿no? García, Álvarez, Contreras, Gutiérrez, Díaz, ¿no? Y todos los apellidos, tus apellidos se escriben siempre con mayúscula. Nunca lo olvides.
Para el examen, si veo un apellido en minúscula, te voy a restar puntos, porque eso es lógico que lo hagas, ¿no? Eso es así. D. Nombres de constelaciones se escriben como mayúsculas, ¿no? Tanto estrellas como planetas o astros, ¿no? Todas las constelaciones, estrellas, planetas o astros se escriben con mayúscula. Ejemplo, tenemos la oración, ¿no? La Osa Mayor está conformada por 7 estrellas. Estamos hablando de una constelación que es Osa Mayor. Y por ser una constelación que denota un nombre propio, ¿de acuerdo? Lo escribimos en mayúscula. Porque la palabra oso u osa digamos, un sustantivo común, ¿no? No debería escribirse, pero en este caso no es un sustantivo común. Estamos hablando de algo propio, una constelación, ¿no? Estrellas o astros, ¿no? El Sol es el astro de nuestro sistema. Estamos hablando de este astro, ¿de acuerdo? Entonces, es Sol escribimos con mayúscula. ¿Qué más se escribe con mayúscula, no? Otro astro. La Luna es la vecina más próxima a la Tierra, ¿de acuerdo? La Luna es la vecina más próxima a la Tierra. Bueno, aquí Tierra es con mayúscula, ¿de acuerdo? Aquí había un error, pero acuérdate que la Luna es un astro. Estamos hablando de planetas, o sea, Tierra aquí, ¿de acuerdo? Tierra aquí es con mayúscula, ¿ya? Te lo voy a mandar en el documento ya corregido. Bien, excepción. En el caso de la luna y del sol, de estas dos palabras, ¿no? Si el nombre se refiere a los fenómenos sensibles, ¿no? De ellos derivados, ¿no? Se escribirán con minúscula. Si se derivan de estos nombres, ¿no? Fenómenos sensibles. Ejemplo, hoy voy a tomar el sol. Ese sol no va con mayúscula, ¿no? No va con, porque es un fenómeno sensible, ¿no? Pero si nos referimos al astro rey, sí debería llevar, perdón, mayúscula, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, ayer hubo noche de luna llena, ¿no? O luna nueva o cualquier tipo de luna, ¿no? Anoche o ayer hubo noche de luna llena. Ese luna no se escribe con mayúscula, ¿no? Porque hace referencia a un fenómeno sensible, ¿no? Entonces, si fuera o si habláramos de la luna como, como astro o estrella, sí debería llevar o sí se debería escribir con mayúscula. ¿Sí? Hay excepción también. En el caso de la Tierra, todos los usos referidos a ella, ¿no? En cuanto planeta aludido, ¿qué te quiere decir? En cuanto no se habla de planeta en su totalidad como tal, se van a escribir con minúscula, sino como parte de ella, ¿no? Si se habla como parte de ella, digamos de la Tierra, no en su totalidad, se escribe siempre con minúscula. Ejemplo, el avión tocó tierra con dificultad, ¿no? No estamos hablando del planeta, estamos hablando de tierra firme, ¿no? Tocó tierra con dificultad. Ese tierra se escribe con minúscula. Por ejemplo, en la Tierra se cosecha la papa. No estamos hablando de la Tierra del planeta en su totalidad. Estamos hablando de parte de la Tierra, ¿no? En tal caso, esta parte, ¿no? O esta palabra tierra se escribe con minúscula. E. También se escriben con mayúscula los signos del zodiaco, ¿no? Todos los signos ya conocemos, Aries, Tauro, Géminis, que tenemos los ejemplos, ¿no? Géminis, Libra, Acuario, Escorpio, ¿no? Y todos los signos, que son 12 que lo conocemos, ¿ven? Se escriben con mayúscula. F. Solo se deben escribir con mayúscula los puntos cardinales, ¿de acuerdo? Fíjate, te está hablando de los puntos cardinales, ¿no? ¿Cuáles son? Norte, sur, este, oeste, ¿no? Cuando formen parte de un nombre propio. Cuando formen parte de un nombre propio se escriben con mayúscula, ¿no? Pero si no, no. Se escriben siempre con minúscula. Ejemplo para que me puedas entender. América del Norte, ¿no? América del Norte. Forma un nombre propio, propio de América. En tal caso, norte se escribe con mayúscula, ¿no? Corea del Sur, tenemos un país que forma parte del todo, ¿no? Parte del nombre. Corea del Sur. En este caso, sur también se debería escribir con
mayúscula. ¿Bien? Entonces, así tenemos que verificar si escribe con mayúscula o minúscula. Si hablamos de norte, sur, este, oeste, ¿de acuerdo? O oeste, entonces se van a escribir siempre con minúscula. Pero cuando formen parte de un nombre propio, en este caso norte forma parte de América y sur forma parte de Corea, que son nombres propios, se escriben con mayúscula. Ahora, pero si se escribiera con minúscula cuando el nombre, estamos hablando de los puntos cardinales, cuando el nombre se refiere a la orientación o dirección correspondiente a los puntos cardinales, ¿no? Se va a escribir con minúscula cuando nos referimos a una dirección en referencia a estos puntos. Por ejemplo, voy por la vida sin un norte claro. Este norte es una dirección, ¿no? Te está hablando de una dirección. Voy por la vida sin un norte claro, ¿no? Entonces voy por la vida sin una decisión, sin saber a dónde voy. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ahora, mi tío vive al sur de la ciudad. Ese sur es con minúscula. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿de acuerdo? Cuando se refiere a una orientación o dirección, ¿no? Vive al sur de la ciudad, ¿no? G. ¿Ya? Los nombres de festividades religiosas o civiles también se escriben con mayúscula. Ejemplo, Pentecostés, ¿de acuerdo? Es una festividad religiosa, ¿no? Epifanía también es una actividad religiosa, que quiere decir manifestación. Navidad, que todos conocemos, y Año Nuevo, ¿no? Pueden ser festividades civiles también. Se escriben siempre con mayúscula. H. Nombres de divinidades, ¿no? Nombres de divinidades, ¿no? De dioses. Divinidades, hablamos de Dios. En este caso, por ejemplo, podemos estar hablando de Dios, ¿no? Que es una divinidad. Alá también, Apolo o Zeus, ¿no? Los nombres de estas divinidades, que son nombres propios, se van a escribir siempre con mayúscula, ¿no? En tal caso, Dios se escribiría con minúscula si nos referimos a los distintos dioses, ¿no? Como algo común, ¿no? El Dios del fuego, ese Dios no debería llevar mayúscula o no se escribiría con mayúscula. Pero si hablamos de Dios como creador y le hacemos un atributo a este ser supremo y le llamamos Dios, ahí necesariamente se tiene que escribir con mayúscula. ¿Bien? Y los libros sagrados también se van a escribir con mayúscula. Por ejemplo, tenemos Biblia, que es el libro del cristianismo, ¿no? Corán, que es, digamos, también un libro sagrado, ¿de acuerdo? De los musulmanes. El Talmud, que es un libro también de recopilaciones del judaísmo, ¿no? Del judaísmo. Entonces, todos estos se van a escribir con mayúscula. G, ya, perdón, J. Los atributos divinos o apelativos referidos a Dios, Jesucristo o la Virgen María también se van a escribir con mayúscula, ¿no? Se puede decir los apelativos, no se le puede decir apodo, ¿no? Estás apelando, estás diciendo algo, ¿no? Todo lo que se refiere a Dios, Jesucristo o a la Virgen María, ¿de acuerdo? Se van a escribir con mayúscula. Ejemplo, por ejemplo, un apelativo de Dios sería todopoderoso, ¿no? O Señor, cuando le llevamos el Señor, entonces llevarían o se escribiría con mayúscula, ¿no? Cristo, también cuando nos referimos a Jesucristo, Cristo también se escribe con mayúscula. Mesías también es un atributo que se le dice a Cristo, no es un apelativo, a Jesucristo. El Mesías. Mesías también es propio y por ende se escribe con mayúscula. Vamos a ver otros casos, ¿no? Para poder terminar. En función de las circunstancias, se van a escribir con mayúscula, ¿no? Las siguientes palabras, ¿no? A. Los sobrenombres o apodos con los que se designa a determinadas personas. Acuérdate que los sobrenombres o apodos que hacen que a esa persona se la identifique como tal, se van a, ¿de acuerdo? A
escribir con mayúscula. Ejemplo, cuando hablamos el libertador, ¿no? Estamos refiriéndonos a alguien en especial. Esto se vuelve algo propio, ¿no? Porque si decimos el libertador, ¿no? Y damos un nombre, el libertador Simón Bolívar, ¿no? Se debería ir con minúscula libertador, porque estamos dando ya un nombre. Pero si decimos el libertador nos dijo, el libertador es un sobrenombre que se le está dando a una persona, ¿no? Si nosotros decimos, nos referimos, por ejemplo, a Simón Bolívar, que es el libertador, pero no lo mencionamos en la oración, sino solamente decimos el libertador nos dijo esto, nos estamos refiriendo a una persona. En este caso, ese libertador se escribe con mayúscula, ¿no? El sabio. Si decimos el sabio Sócrates, ¿de acuerdo? El sabio Sócrates, sabio, ¿de acuerdo? Debería escribirse con minúscula, porque ya estamos nombrando a Sócrates. Pero si decimos Sócrates es denominado el sabio, ese sabio debería ir con mayúscula, porque estás denominando, y es más, le estás poniendo un sobrenombre. Y los sobrenombres se escriben con mayúscula. El Inca Garcilaso también son sobrenombres o apodos que se le distingue a ciertas personas y que estos se escriben con mayúscula. B. Los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de instituciones. Acuérdate, sean sustantivos o adjetivos que van a componer el nombre de instituciones, entidades, organismos, partidos políticos, etcétera, se van a escribir con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca Nacional, ¿no? Biblioteca Nacional, de acuerdo que es una institución, se puede decir, ¿no? Una entidad, Biblioteca Nacional, entonces se escribe con mayúscula, ¿no? El Congreso Nacional, o puedo decir Congreso de la República, también se escribe con mayúscula, ¿no? Poder Judicial también se escribe con mayúscula, ¿no? Instituciones u organismos. C. Los nombres de las disciplinas educativas. Así es. Todas las disciplinas que tú estás llevando, o tú le llamas los cursos, que son disciplinas educativas, también se van a escribir con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, cuando dices soy maestro de historia, ¿no? ¿Quién es tu profesor de historia? El profesor Arturo. Pero si tú dices soy maestro de historia, historia llevaría mayúscula o se escribe con tal, ¿no? Con mayúscula, porque son disciplinas educativas. Hemos estudiado geografía. Geografía también, por ser y nombrar como disciplina educativa, se escribe con mayúscula. Ahora vamos a ver rápidamente el uso de las minúsculas. Ya que hemos visto ciertas reglas para poder escribir las palabras con mayúscula, el uso de las minúsculas se van a escribir en las siguientes palabras o en los siguientes casos, ¿no? Se escribe con minúsculas, dice, todas las palabras, a no ser que inicien escrito, ¿no? O sea, cualquier palabra común se va a escribir en minúscula, ¿ya? Pero si tú esa palabra común la escribes al inicio, acuérdate que siempre se va a escribir con mayúscula. Así sea perro, ¿no? Perro es, por ejemplo, una palabra que se escribe con mayúscula o minúscula. Tú me dices, profesor, pero perro es común, ¿no? Un sustantivo común se escribe con minúscula. Pero si tú esa palabra la inicias en la oración, por ejemplo, perro es un sustantivo común. La tienes que escribir necesariamente con mayúsculas porque está iniciando la oración, ¿no? En tal caso, los días de la semana, ¿no? Conocemos de lunes a domingo. Estas fechas, ¿de acuerdo? Estos días se deben escribir con minúscula. ¿Cuál es la excepción? Que en fechas deben ir con mayúsculas, en fechas especiales, ¿no? Por ejemplo, Domingo de Ramos. Si hablamos de algo, fechas especiales, ese domingo ya debería llevar mayúscula, ¿no? Una festividad religiosa, ¿no? Domingo de Ramos, ¿no? Los meses del año también se escriben con minúscula, salvo en fechas deben ir con mayúscula. Por ejemplo,
2 de mayo, el combate de 2 de mayo. Ese mayo vaya con mayúsculas porque es una fecha especial, ¿no? Entonces, fíjate bien, en fechas especiales van con mayúsculas. Las estaciones del año, ¿de acuerdo? Todas van con minúscula. Las estaciones del año se escriben con minúscula. A no ser, ¿de acuerdo? Que lo utilicemos como un sustantivo propio en algunas oraciones, ¿no? O que comiencen un escrito, se escribirían con mayúscula. Y los puntos cardinales, ¿no? A menos que estos se abrevien. Los puntos cardinales ya te he dicho que se escriben con minúscula. Pero si se abrevian, por ejemplo, norte, ¿cómo dices? N, ¿no? Ese N sería con mayúscula. Sur, S igual con mayúscula, ¿no? Entonces, esos son esos casos que tenemos que tener en cuenta. Bien, la tarea. ¿Cuál es la tarea de alumnos? ¿Ya? Vas a hacer una oración con la siguiente lista de palabras. ¿De acuerdo? Tenemos tierra con mayúscula y tierra con minúscula. Tenemos luna con mayúscula y luna con minúscula, ¿no? Al igual, todas las palabras tienen mayúscula y minúscula. Entonces, por ejemplo, si nosotros contamos, acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 palabras. ¿Y qué te está pidiendo? Una oración con las siguientes palabras. ¿Cuántas oraciones vas a hacer? 16 oraciones, ¿no? Una de cada uno. Bien. Nota para poder eh, aclararte mejor sobre esta tarea que va a ser calificada, obviamente. ¿Ya? Las oraciones tienen que ser una con mayúscula, como ya te expliqué, y otra con minúscula, por separado. Por ejemplo, tierra, oración número 1. Oración número 2, también tierra, pero sin mayúscula, ¿no? Ya ves cómo tú haces cada uno. ¿Ya? Por favor, quiero que esto quede claro, ¿no? Una oración con mayúscula y una oración con minúscula de esta. Ahora, las palabras ya no deben ir al principio de la oración. Quiere decir que si tú vas a escribir, por ejemplo, Dios al principio de la oración, no te voy a valer esa oración y vas a disminuir tu puntaje. ¿Por qué no te voy a valer esa palabra o esa oración? Porque te estoy diciendo que esa palabra, cualquiera de las que ves aquí, no debe estar al inicio de la oración. Si quieres, puedes poner un artículo, un ejemplo, con Dios. El dios Zeus, ¿no? El dios Zeus. Entonces, él sí lleva tilde, ¿no? Porque está empezando la oración. Pero Dios, Dios debería ser mayúscula o minúscula si nos referimos a Zeus. Claro, con minúscula, porque ya estamos mencionando a Zeus, ¿no? Pero si decimos, por ejemplo, ¿no? El Dios, ¿de acuerdo? O por ejemplo, Jesucristo o Cristo es considerado Dios, ¿no? Entonces, o yo creo en Dios, nos referimos a alguien. Entonces, ese yo, cuando empiezas con yo, ya está empezando con mayúscula por empezar la palabra en la oración. Pero Dios, ninguna de estas palabras debe estar al inicio, alumnos. Por favor, ninguna. Si no, no te voy a valer esa oración. Tiene que ser aunque sea la segunda palabra o en el medio, donde sea. Pero al principio, ninguna. ¿Bien? Y en total deben realizarse, como te dije al principio, 16 oraciones, como ves aquí. Eso sería todo, alumnos, por el día de hoy. Bien, que tengas buen día.